No busques a Jesucristo entre los muertos. Vamos entonces al Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a ubicarnos, vamos a leer inicialmente del 1 al 7. Miremos cómo dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se aparecieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén y amén. Muy bien, este pasaje lo conocemos bastante, nos habla acerca de la resurrección de Jesucristo. Nos recuerda entonces que después de que Él fue sepultado, al tercer día resucitó. Y recordemos el contexto. Por causa de los sacerdotes, los fariseos, toda la rama religiosa de aquel momento, pidieron al gobernador, a Poncio Pilato, que pusiera guardias allí, a la puerta del sepulcro, allí donde habían colocado una inmensa piedra, que es importante que recordemos que esa piedra no la podía mover si no estaban por lo menos 8, 9, 10 hombres de mucha capacidad, de mucha fuerza para poder moverla. Y aún así ordenan colocar soldados para cuidarlo, por causa de que ellos, y es muy importante este detalle, los sacerdotes recordaban que Jesús había anunciado que al tercer día resucitaría, pero ellos no creyentes pensaron entre sí que si los discípulos de Jesús iban, robaban el cadáver, lo escondían y luego iban a decir que había resucitado. Para evitar esto, entonces ellos dicen: no, sabemos que no va a resucitar, pero entonces guardemos, cuidemos, custodiemos la tumba y de esta manera vamos a demostrar al mundo después del tercer día que efectivamente era simplemente un sedicioso, como ellos les querían tratar a él, a nuestro Señor Jesucristo. Pues al tercer día dice que vienen unas mujeres. ¿Y estas mujeres vienen a qué? Estas mujeres vienen a traerle especias aromáticas. ¿Por qué? Recordemos que cuando Jesús es bajado de la cruz, estaban muy apresurados porque se acercaba la Pascua. Entonces no le hicieron todo el ritual que normalmente se acostumbraba para los judíos de rodear el cuerpo ya muerto en unas especies aromáticas. Pues después de que pasa la Pascua, al tercer día vienen unas mujeres, el texto más abajo nos dice que era María Magdalena, que venía con otras mujeres y ellas venían a preparar el cuerpo de Jesús. Ahora, es importante que nosotros sepamos, que recordemos algo, y es que cómo iban ellas, estas mujeres, a mover entonces la piedra, cómo iban ellos a mover la piedra si realmente no tenían ellos la capacidad, no podían ellos, no, las mujeres, perdón, no podían, no tenían la fuerza para hacerlo. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Qué iban a hacer ellas? Entonces, todo esto la Biblia nos va dando la respuesta. Entonces dice el primer versículo, dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. ¿Quiénes eran estas mujeres? Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás de ellas, demás mujeres
que dejaron, que dejaron los apóstoles para venir a traer estas especies aromáticas. Estas mujeres venían desde Galilea acompañando al Mesías, acompañando a Jesús. Y se dieron cuenta, ellas dónde habían puesto el cuerpo de Jesús. Entonces ellas venían directamente allí. ¿Por qué es tan importante cuando el pasaje nos dice que ellas vieron todo, que ellas vieron hasta cuando enterraron a Jesús o cuando lo pusieron allí en el sepulcro? Es muy importante porque después de la muerte de Jesús y la resurrección, aquellos que siempre están en contra del Evangelio, porque siempre vamos a encontrar personas que están en contra del Evangelio, estas personas, ¿qué decían? Estas personas venían y decían, no, eso fue que las mujeres se equivocaron de tumba. Ellas fueron a otra tumba donde estaba abierta, donde nunca estuvo el cadáver, y por causa del error dijeron que había resucitado. Eso es simplemente estrategias del maligno para distorsionar la verdad bíblica. Pero nosotros, gracias a Dios por la palabra que tenemos inspirada por el Espíritu Santo, estamos completamente seguros de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de que Él verdaderamente venció la muerte y se levantó de la cruz. Pues ellas vinieron, y es muy importante porque en el libro de Mateo, el de Marcos 16, versículo 3, en este pasaje nos damos cuenta lo que ellas pensaban. Pero decían entre sí las mujeres, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos removerá la entrada? Y aquí vemos algo que es muy importante. Miren, y es una enseñanza para nosotros los cristianos, para nosotros los creyentes, los que confesamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Unas pocas mujeres, no tenían la fuerza ni la capacidad suficiente para mover una piedra redonda que estaba como en una zanja donde iba a ser mucho más difícil sacarla. Para ellas no era posible, era imposible sacar esa piedra. Si estas mujeres hubieran desistido por causa de esto, no hubieran preparado las especias aromáticas, no se hubieran preparado de madrugada, de mañana, a ir a prestar este servicio al sepulcro de Jesús, al cuerpo de Jesús. ¿Y cuál es el punto? ¿A qué quiero que lleguemos en este momento? Lo que quiero invitarles a que pensemos nosotros como creyentes, como cristianos, cuántas veces por cualquier tropiezo o cualquier dificultad o cualquier cosa que vemos que no es posible, desistimos de prestar el servicio a Dios porque servimos a un Dios todopoderoso. Entonces, cuando nuestros límites llegan a su fin, cuando hemos llegado al límite de nuestras capacidades, decimos, no, yo no voy a emprender esto. No, no debe ser así. Nosotros todo lo debemos de hacer, ¿para qué? Para glorificar a nuestro Dios. Nosotros todo lo debemos de hacer pensando que hay un Dios todopoderoso, que si nosotros estamos dispuestos para su servicio, Él obrará en nosotros. Él abrirá las puertas, Él correrá las piedras que sean necesarias. Lo que tenemos que hacer nosotros, tomar la decisión de ir y avanzar y servirle al Señor. Y de seguro, los tropiezos que nosotros encontramos para vivir en el Evangelio de Jesucristo, para testificar el Evangelio de Jesucristo, son muchos menores que lo que tenían estas mujeres para quitar una piedra. Vamos a ver que ellas no movieron un solo dedo para quitar esta piedra. Nosotros, hay cosas que para nosotros son imposibles, pero jamás van a ser imposibles para Dios. Dispongamos nuestros corazones para prestarle, para servirle a Dios, para entregarle nuestra vida a Dios. Para decirle, Señor, aquí está mi vida, Dios. Moisés decía, Señor, es que yo no sé hablar. Moisés era tartamudo. Dios ya lo tiene todo preparado, ya tenía preparado a su hermano Aarón, quien sería una especie de traductor para expresarse delante del rey de aquel tiempo, donde iba a sacar en Egipto a su pueblo, delante de Faraón. Dios tenía preparado que cuando estas mujeres llegaran, ya la piedra ya no iba a estar. Dios tiene preparado que algo que es imposible para nosotros, Él no nos va a pedir que lo hagamos. Él pide que dispongamos nuestros corazones y le adoremos esforzándonos en lo que nos corresponde a nosotros. Vivir verdaderamente para el Señor. Y es que, ¿saben? En el libro de Filipenses yo creo que es
un libro o un versículo, por lo menos Filipenses, quiero que vamos a rápidamente, Filipenses capítulo 4, en el versículo 13. Yo creo que lo hemos visto, lo hemos aprendido y conocemos, y es muy mencionado. Realmente este versículo es muy mencionado por muchas personas, incluso no creyentes. Muchas personas no creyentes hablan acerca de esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, pero está mal utilizado, ¿por qué? Está mal aplicado, ¿por qué? Está sacado totalmente de contexto, ¿por qué? Porque Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando él dice, he tenido enfermedades, he tenido persecuciones, he sido apedreado, me han encerrado en la cárcel, han hecho una gran cantidad de cosas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para cumplir su obra. Allí está la esencia del versículo. Dios nos fortalece, Cristo nos fortalece para que cumplamos el propósito de ¿qué? De con nuestras vidas testificar el Evangelio, es decir, con nuestras vidas anunciar la salvación desde nuestra manera de vivir. Cuando nosotros decidimos escoger primero el Evangelio que el mundo, entonces todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando nosotros tomamos la decisión de que es primero el Evangelio de Jesucristo antes que cualquier otra cosa, estamos verdaderamente entregándole nuestra vida al Señor. Cuando queremos empezar un ministerio o ir a hablar con una familia, pero es que decimos, no, es que esa familia no me va a escuchar a mí, esa familia no quiere escuchar el Evangelio. Eso no nos corresponde a nosotros, es una obra de Dios. Nos fortalecemos, nos llenamos de oración, de la presencia del Espíritu Santo y hablamos del Evangelio. El Señor colocará en nosotros las palabras con las que debemos de llegar delante de esas personas. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Estudiar la palabra juiciosamente y estar preparados, porque no sabemos en qué momento el Señor nos va a utilizar. Así que entonces allí nos lleva la palabra del Señor, allí nos lleva a que nosotros estemos dispuestos a servirle. Por eso Lucas 24 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Creámosle a nuestro Señor, creámosle al Dios Todopoderoso, que Él es el que va a remover de nosotros todo obstáculo, que está de acuerdo al propósito de su vida. ¿Por qué? Porque debemos de tener claro también esto, y es que muchas personas toman este versículo equivocadamente para decir, yo puedo emprender una empresa sin orarle al Señor, sin mirar el entorno en el cual van a vivir, sin saber con qué personas van a trabajar, si no son creyentes o si son creyentes. No, ellos simplemente toman el versículo como si fuera algo o si fuera parte de esa superación personal que tanto se habla en estos momentos, de que todo, yo lo puedo, es que yo soy capaz, sí, es que yo puedo. Y esto es solamente acrecentar el egocentrismo del ser humano. Pero esto no glorifica al Señor. Lo que están anunciando por ahí es mente positiva, es mente abierta, disponga, créalo, o incluso citando y nombrando a nuestro Dios. No, declárelo en el nombre de Dios, declárelo en el nombre de Jesús, que las cosas le van a salir bien porque las cosas hay que llamarlas. No, ese no es el contexto. El contexto es que nosotros primero presentamos nuestra vida humillados delante de nuestro Señor y ahí sí luego venimos a obedecerle. En lo que vamos a emprender glorifica a Dios. Siempre debemos de responder esta pregunta. ¿Cómo voy a glorificar a Dios en esto? ¿Cómo va a ser Dios glorificado en lo que voy a emprender? Una pareja de novios que quiere casarse. ¿Cómo van a glorificar a Dios si toman la decisión de casarse? ¿Van a vivir conforme a la palabra de Dios o conforme a sus vidas? ¿Le van a dar rienda suelta a sus deseos carnales o van a soportar todo por causa del Evangelio? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si aplica ahí en la pareja que sigue, persiste, insiste, no desiste, por causa de glorificar a nuestro Dios. Entonces vamos viendo siempre la diferencia y realmente es honrar y adorar a nuestro Dios en todo lo que nosotros hacemos. Entonces la palabra del Señor y dice, cuando ellas llegan al sepulcro, podríamos pensar nosotros, bueno, entonces, ¿qué pasó cuando ellas llegaron al sepulcro? La Biblia nos dice claramente y nos dice, y entrando ellas al sepulcro, lo hallaron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Cuando ellas llegan al sepulcro, ellas no encuentran el cuerpo.
Ellas vieron que no estaba, que estaba abierto, que la piedra había sido quitada. Y entran. ¿Y qué es lo que ven? Que no está el Señor, no está el cuerpo del Señor Jesucristo. No está allí. La piedra fue removida. La piedra fue removida. Y aquí debemos preguntarnos, ¿para qué fue removida la piedra? Quizás pensemos, es que la piedra es removida para que Cristo Jesús salga, lo cual no es cierto. El Evangelio de San Juan nos cuenta, en el capítulo, no vamos allá por temas de tiempo, pero sí podemos apuntar el versículo, quienes estén tomando nota. En Juan 20, versículo 19, dice cuando el Señor Jesucristo ya resucitó y se le apareció a sus discípulos, dice que estando el aposento con la puerta cerrada, Él entra. Él ya podía traspasar cualquier obstáculo, él podía pasar ya no había tropiezo, ya su cuerpo podía pasar, como decimos, una pared. Entonces la piedra no fue removida para que él saliera, la piedra fue removida para que otros entraran, en este caso por primera vez las mujeres que fueron con especias aromáticas, para que ellas entraran y con sus propios ojos vieran que el cuerpo no estaba, para que ellas fueran persuadidas desde ahí en adelante de que Cristo Jesús había resucitado. Alguien decía alguna vez que tantos visitantes al año que van donde supuestamente fue enterrado nuestro Señor Jesucristo, y quien administraba aquel lugar decía, mire, es increíble tanta gente que paga miles de millones para venir a ver una tumba vacía. Precisamente es eso, es una tumba vacía, porque Jesucristo resucitó. Y eso es lo que encuentran ellas, que ya está totalmente vacía, está vacía la tumba. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos, que el mismo Señor Jesucristo, a través de sus ángeles, remueve la piedra para que todas allí pudieran mirar. Y entonces, ¿qué aconteció? ¿Qué pasa? Entonces dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, versículo 4, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Qué vemos acá? El poder de Dios. ¿Qué vemos acá? La soberanía de Dios. Recordemos cómo fue anunciado el nacimiento del Mesías. A unos pastores, en reuniones anteriores habíamos visto cómo unos pastores, que eran unas personas menospreciadas dentro de la sociedad, a ellas a través de ángeles, a estas personas a través de ángeles les es anunciado el Evangelio, a través de ángeles. A través de ángeles el Señor les anuncia el nacimiento del Mesías. Ahora también, a través de ángeles, a un pequeño grupo de mujeres, el Señor les anuncia la resurrección a través de ángeles. A través de ángeles también el Señor se ha manifestado a este pequeño grupo de mujeres que no tenían la fuerza para quitar una piedra, como para decir, es que ellas se robaron el cuerpo de Jesús. No, en la debilidad es glorificado el Señor. En este pequeño grupo, a este pequeño grupo el Señor les anuncia a través de ángeles. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que encontramos? Soberanía completa de Dios. El Señor Dios Todopoderoso obra conforme a sus propósitos. Él ya tiene todo y siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Sobre todas las cosas tiene dominio, potestad, suprema providencia, total providencia de las cosas que han de suceder. Entonces, nuevamente, ¿quién removió la piedra? La removió el ángel del Señor. En Mateo 28:2 encontramos claramente, allí nos dice que fue un ángel quien removió la piedra. Vamos rápidamente allí, porque allí encontramos que dice la palabra del Señor, que el ángel dice, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella.
No fueron las mujeres, no tenían la capacidad, no fueron los discípulos del Señor estaban totalmente acobardados, estaban asustados, estaban escondidos porque estaban escondidos de los judíos porque sabían que los estaban persiguiendo, que los romanos venían a buscarlos, estaban totalmente ocultos. Fue un ángel del Señor el que vino y removió la piedra. Y me llama mucho la atención que dice que se sentó sobre ella, es decir, aquí está la soberanía de Dios. Y no hay nada imposible para Dios, porque el poder que tienen los ángeles es un poder dado completamente, explícitamente por el Señor. Y ellos, cumpliendo claramente todo lo que el Señor les había mandado, van y quitan la piedra. Van y quitan la piedra que les está estorbando. Volvemos entonces a Lucas. Y dice la palabra del Señor. Y como tuvieron temor, hablando de las mujeres, como tuvieron temor, y bajando el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y es la pregunta. Pensemos en algo. Los sacerdotes no creyentes se habían acordado de la palabra que el Señor les había anunciado, de que Él resucitaría a los 3 días. Ellos pensaban que era un impostor, así le dijeron varias veces. Pero los discípulos de Jesús no se acordaban. Estas mujeres vienen delante del sepulcro a buscar un cuerpo muerto. Era el 3er día y no se acordaban. Y es un ángel que les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ese es el título, el tema del día de hoy. No busquéis a Jesucristo entre los muertos. No busques a Jesucristo entre los muertos. Pues ellas vinieron a buscarlo. Y el ángel, ¿qué es lo que le está diciendo? No vayan a buscar entre los muertos. Él ya vive, Él ha resucitado. Pensemos nosotros un poco en este versículo. Un versículo que también es para nosotros los creyentes, que también es para nosotros los cristianos. Y principalmente para aquellas personas que son religiosas. Les decimos en el nombre de Jesucristo: no busquen al Maestro, no busquen al Señor, no busquen a Dios, no busquen a Jesucristo entre los muertos. No busquen a Jesucristo en una religión muerta que no les enseña el Evangelio. No busquen a Jesucristo en aquella religión, en la religión predominante, donde allí solo van a encontrar que llaman a las personas a ser buenos ciudadanos, pero no les enseñan el Evangelio de la salvación que es por gracia. Les enseñan para tener buenas normas de urbanidad, que sean muy buenos vecinos, que sean buenos padres, que hagan obras de misericordia. Incluso que esas obras de misericordia, ese comportarse bien, eso los va a llevar delante de Dios, esto los va a llevar al cielo, lo que sabemos bíblicamente que no es así, que es un error, que no es cierto. Entonces la palabra del Señor está diciendo: no busquen al Señor entre los muertos, estas son obras muertas. Es una religión muerta que no invita a la conversión, que no enseña lo que significa el renacer de nuevo, el volver a nacer, conforme al Evangelio de Juan. Cuando Nicodemo va delante del Señor: es necesario que nazcas de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Esto nunca lo has escuchado ni lo vas a escuchar en la religión, porque ellos están allí simplemente buscando entre los muertos. Pero a nosotros los creyentes nos está diciendo, y a las personas que nos están escuchando, o más bien, perdón, las personas que leen y que escuchan la palabra de Dios, que algún día abren la Biblia, conforme a la voluntad de Dios, que ya no busquen a Dios entre los muertos, que busquen al Señor Dios Todopoderoso en su santa palabra, que busquen al Señor Dios Todopoderoso allí donde Él se manifiesta a través del Espíritu Santo. Dios dice: yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Entonces lo dice es: dejémonos ya, toda persona, de buscarlo en medio de los muertos, de llevar ofrendas buscando agradar a Dios, cuando Él dice: yo no quiero esas ofrendas, yo quiero obediencia, y la obediencia la tiene un verdadero cristiano. Entonces es muy importante. Nosotros sabemos que las buenas obras no nos llevan al cielo. Las buenas obras no nos llevan a Dios. Pero sí sabemos que cuando estamos en Jesucristo, vienen
o hacemos las buenas obras. Recordemos Efesios 2:10, ya lo hemos hablado, hemos escudriñado varias veces ese pasaje, donde dice que las obras ya estaban preparadas de antemano, Dios ya las había preparado de antemano para que las hiciéramos. Es decir, esa buena obra no es para que me lleve a Dios, sino esa obra es, como ya estoy en Dios, en Cristo Jesús, ahora voy y hago esas obras buenas. Ahora voy y ya no hay ninguna piedra grande que genere impedimento, porque confío en el que resucitó entre los muertos, que quitará obstáculo para que su propósito se cumpla a través de nosotros o se cumpla en nosotros y podamos enseñar más y más el evangelio de la salvación. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que el evangelio nos está mostrando, nos está enseñando dónde está Jesucristo resucitado. No está en las obras muertas, no está en la religión muerta, no está en las tradiciones, no está en aquellos santuarios que mucha gente visita, no está en procesiones y en desfiles, no está en riegos, no está en imágenes. No, allí no está Dios, no lo busquemos entre los muertos. Eso lo hacen los que espiritualmente están muertos, no conocen del Evangelio. Pero nosotros debemos de avanzar y enseñar, abrigar a más personas, a nuestros padres, a nuestros hermanos, mostrándoles a través de la Biblia que Cristo Jesús resucitó. Normalmente en las casas de estas personas religiosas, ¿qué es lo que encontramos? Crucifijos. Como si Cristo se hubiera quedado fijo en una cruz. Él no se quedó fijo en una cruz. Él venció la muerte y ha resucitado. Y es por eso que hoy nosotros tenemos esa salvación que es por gracia. Entonces los mismos ángeles les dicen a las mujeres, les dice, Él no está aquí. No está aquí en versículo 6, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea. Miremos qué exhortación. Acordaos. Qué tan fácil y qué triste para nosotros cristianos, qué tan fácil olvidamos la palabra de Dios. Qué tan fácil olvidamos la obra de Jesucristo. Qué tan fácil olvidamos de dónde nos ha rescatado Él. Él nos sacó a nosotros de la esclavitud, como sacó de la esclavitud a Israel, de la esclavitud de Egipto, a nosotros nos sacó de la esclavitud en la que estábamos todos atados, encadenados dentro de nuestros delitos y pecados. Él nos sacó de allí, pero hay momentos en que se nos olvida, hay momentos en que perdemos el rumbo y estamos, cuando menos nos damos cuenta, en un abrir y cerrar de rojo estamos metidos en el mundo, haciendo las cosas del mundo, viviendo en la alegría del mundo y dejando el gozo del Señor, que son cosas muy distintas. Una cosa es la alegría del mundo, después de la alegría del mundo llega el llanto, y distinto es el gozo del Señor, que es para siempre, que es eterno. Pablo decía, el gozo del Señor, uno de los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, gozo. Ahí está la palabra gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ese gozo es incambiable. Ese gozo siempre va a estar con nosotros. Y Pablo sabía, tenía tanto gozo en su corazón, que él sabía que si partía de este mundo, si a él lo mataban por estar enseñando, predicando el Evangelio, su gozo no cambiaba, porque él sabía que iba delante del Señor. Y sabía que si se quedaba en este mundo era por el bien de las iglesias donde él iba a predicar más el Evangelio, y también era mayor su gozo allí, porque el gozo de él no dependía de lo que le pasara en su entorno. El gozo de él no dependía si estaba con buenas finanzas o si estaba sin finanzas. No estaba, según él trabajaba haciendo carpas para no ser carga a las iglesias. Él hacía carpas eh, y las vendía, y con eso trataba de subsistir. El gozo no cambiaba si vendía muy poquitas carpas o no vendían. No, el gozo estaba en que él estaba sirviendo a su Señor, a su Dios, a su Rey. Entonces, aquí, ¿qué es lo que están haciendo los ángeles? Recordándoles a ellas, a las mujeres, lo que el Señor ya les había hablado. Nosotros debemos de estar pendientes qué es lo que la palabra del Señor nos ha dicho, qué nos dijo el Señor cuando íbamos a tomar una decisión en nuestras vidas, qué nos ha mandado el Señor acerca del testimonio, acerca de cómo enseñar la palabra a otras personas,
a través del buen testimonio, ahí sí, a través de llevando obras de misericordia para glorificar a nuestro Dios, porque ya Él nos ha salvado, entonces obramos para glorificarle a Él. Entonces los ángeles, ¿qué es lo que hacen? Dice, acuérdense. Hoy el Señor nos dice a nosotros, acuérdense también. Acuérdense todo este tiempo, los que llevan más tiempo, los que llevan menos tiempo, los que llevan un día, los que quizás primera vez que escuchan el Evangelio. Acordémonos siempre de esta palabra. El Señor que nos sustenta, el Señor que nos bendice, ha resucitado. Y ha resucitado para nunca jamás volver a morir. Él vive y reina por siempre. ¿Y qué era lo que decía? ¿Qué era lo que había anunciado? ¿Qué les había dicho? ¿Qué les está diciendo que recuerden? Pues el versículo 7 dice, vamos primero al versículo 6, disculpe. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ese es cuando dice, Él ha resucitado. Viene el anuncio de la resurrección. Y entonces dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo central de la enseñanza del día de hoy. Y este versículo tenemos que guardarlo allí, en nuestros corazones. Es necesario que el Hijo del Hombre, necesario, es algo que tenía que cumplirse, era algo que en los propósitos santos y divinos de Dios ya estaba planeado. Esto ya estaba anticipado por nuestro Señor. Esto ya estaba allí dicho, que el Mesías tenía que resucitar, que el Mesías tenía que levantarse de entre los muertos. Eso era lo que tenía que suceder. Entonces, les está diciendo como versículo rema, repito, es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea entregado en manos de pecadores. Mire el orden preestablecido por el Señor desde antes de los tiempos. Porque no fue que allí por causa de que Pilatos decidió ordenar la muerte de Jesús, entonces Dios va a tener que cambiar los planes. No, es que entonces como los sacerdotes judíos no recibieron a Jesús, entonces el Señor va a tener que mover unas fichas distintas a ver cómo sale de esto. No, el Evangelio de la salvación ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Y pensemos en términos personales, la salvación de nosotros ya estaba establecida desde antes de que nosotros fuéramos creados. ¿No nos parece eso demasiado maravilloso? Por eso era necesario que Jesucristo fuera entregado en manos de pecadores. Por eso era necesario que Jesucristo fuera crucificado. Por eso era necesario que Jesucristo muriera en la cruenta cruz y por eso era necesario que Él resucitara el tercer día. Esto ya estaba en la presencia de Dios establecido. ¿Y para qué era necesario? Para que nosotros pudiéramos resucitar, porque estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Nunca se nos puede olvidar eso. La Biblia nos enseña que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Si Jesucristo no viene al mundo, no es entregado por manos de pecadores, no es crucificado, no muere y no resucita, muertos nos hubiéramos quedado nosotros, eternamente muertos. Pero Él preparó todo esto por amor a nosotros. Envió a su Hijo y su Hijo santo, santo, santo en obediencia. Se entregó voluntariamente para que fuera colgado en un madero. El mismo Jesucristo dijo, mi vida nadie me la quita, yo la pongo. Él la puso voluntariamente. Es lo que el Señor hizo por todos y cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que acordarnos esto de siempre, por siempre en nuestro corazón. Debemos nosotros siempre recordar que el Mesías está en nuestras vidas. Que el Mesías, Él que se entregó a la muerte, lo hizo porque estaba pensando en usted y estaba pensando en nosotros los que íbamos a creer en Él. Por eso es tan importante y esta es la gran diferencia con las religiones, que nosotros comprendemos por gracia, por un regalo divino, que la salvación es esto, un regalo, una salvación por gracia, que Dios ya había preparado de antemano, que ninguna de las cosas que nosotros pudiéramos hacer jamás iban a llegar mínimamente delante de los ojos de Dios,
Quien haga obras sin Jesucristo, esas obras son vistas como trapos de inmundicia. Lo sabemos a través del profeta Isaías. Que cualquier obra de misericordia que se haga pensando que con esto va a agradar a Dios, sin creer en Jesucristo, sin comprender la obra de Jesucristo, son esfuerzos en vano, de nada sirve. Pero nosotros comprendemos que para llegar delante de Dios es a través de la fe en Jesucristo y que somos justificados por la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Y que todo esto que nos enseña la Biblia es para nosotros llenarnos de gratitud para con nuestro Dios. Bien dice la palabra del Señor, si Cristo Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Él se hubiera quedado muerto, tendríamos una fe vana. Es decir, si no resucitó Él que era santo, ¿cómo íbamos a resucitar nosotros? Pero como Él resucitó, Él nos lleva con Él. Él es el primogénito, es decir, el más grande de entre los resucitados. Nosotros vamos detrás de Él. Él nos resucitará. Es su promesa y así lo será. Así como todo estaba predeterminado desde antes de los tiempos, así será con nuestra resurrección. Está predeterminado el día en que nosotros moriremos, pero también el día que resucitaremos. Y nosotros vamos a resucitar en cuerpos gloriosos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que así ha preparado todo para que estemos nosotros delante de Él. Entonces, ¿cómo no exaltar y cómo no glorificar a nuestro Dios? ¿Cómo no decirle al Señor gracias? Muchas gracias, Dios, por todas las cosas que nos enseñas. ¿Cómo no decirte, Señor, gracias? Porque tú, soberano, Dios bueno, cuidas de nosotros. ¿Cómo no decirte, Señor, gracias? Porque tú, bendito Dios, nos enseñas y nos muestras tu verdad. Para concluir entonces, ¿qué es lo que encontramos el día de hoy? ¿Qué tenemos para guardar en nuestras vidas? Algunas de las que muchas más que ustedes seguro tienen, que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Primero, recordemos, nosotros ya somos creyentes, somos cristianos. Entonces tomemos la decisión de servir al Señor, sin pensar en los impedimentos, sin pensar en lo que para nosotros es imposible. No, dispongámonos en oración, buscando siempre vivir en la santidad de la cual Dios demanda de nosotros y actuemos. Pensemos en los pequeños ministerios que dicen, es que yo no tengo con qué pagar el arriendo. Entonces yo no puedo emprender allí una pequeña iglesia para el Señor. Si lo vamos a hacer para enseñar la palabra de Dios estrictamente como Él nos la ha puesto, dispongamos nuestros corazones en oración y que Dios ponga las personas y los medios para avanzar hacia allí. Si es en nuestro trabajo que vamos a glorificar al Señor, dispongámonos para que nuestro testimonio en la forma de hablar y de vivir allí en el trabajo seamos agradables delante de Dios. Él abrirá las puertas para que las personas también escuchen el Evangelio de la salvación. Si tenemos como prioridad que vamos a aquel lugar para evangelizar y no para recibir el salario, entonces Dios nos bendecirá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, claro. Y también Él nos regala el salario, nos da la sabiduría de los talentos y lo que hagamos prosperará, como prosperaba con José. Recordemos de José allí, el hijo de Jacob en el Antiguo Testamento. Todo era contrario a él, pero él era fiel a Dios. Y Dios, poco a poco, conforme a sus propósitos, lo puso en el lugar ya establecido. Entonces no pensemos en las piedras que nos pueden poner para que no veamos la gloria de Dios. Segundo, el sepulcro fue abierto para que nosotros viéramos que Él había resucitado, para que nos diéramos cuenta del grande poder de Dios. Lo testificaron los ángeles. Bendito sea el Señor que ha sido manifestado delante de nosotros. Y por último, nunca olvidemos que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso dice, acordaos, no se olviden, reténganlo, guárdenlo, atesórenlo, porque Cristo Jesús tenía que padecer en manos de pecadores, ser crucificado, morir y resucitar. Es completo el plan de Dios y hoy lo tenemos delante de nuestros ojos. Así que glorifiquemos y exaltemos siempre a nuestro Dios. Glorifiquémosle y digámosle, Señor Dios Todopoderoso Eterno, gracias. Recordemos, no busques a Jesucristo entre los muertos. Amén y amén.